bienvenidos una vez más a Radio Bunker. El día de hoy estoy muy contento porque gracias a la firma Wimo, la mayor tienda de radioaficionados en Europa, me han hecho llegar de forma exclusiva para YouTube de habla hispana este Yaesu FT710. Es el nuevo transceptor HF y 6 metros de la firma japonesa, así que hoy en Radio Bunker lo vamos a poder conocer en detalle. Vamos a hacer un unboxing y review detallada punto por punto acerca de este nuevo transceptor. Así que, ¿qué les parece? Vamos a la introducción del canal. No perdemos tiempo, ya a la vuelta comenzamos con el unboxing y conocemos este pequeño transceptor. Ok, comenzamos con el unboxing. Como ven, la caja es la típica caja de Yaesu. Esta vez creo que han hecho un diseño un poquito más lindo. Vamos a abrirla y aquí lo que nos encontramos es el típico origami japonés. Y en su interior vemos que lo primero que nos encontramos es el manual del Yaesu con la típica calcomanía que viene con todos los equipos Yaesu, y seguramente viene el mapa del mundo de radioaficionados de Yaesu. Siempre la gente de Yaesu tiene este detalle de enviarnos. Seguimos viendo qué es lo que hay en la caja. Vemos que aquí en un costado nos viene en una bolsita de protección. Vamos a ver qué es lo que trae aquí. Nos trae cable de alimentación para la fuente de poder, y vemos que también incluye el micrófono, que es el modelo, es el SSM75E, con un pequeño clavija para poder colgarlo. Seguimos avanzando y nos seguimos sumergiendo en la caja. Perdón, me ha quedado algo colgado. Bien, aquí también en la bolsita nos viene un fusible. Seguimos avanzando en la caja y vemos que en este sector hay como otro compartimiento donde, si lo descubrimos, vemos que nos viene este pequeño altavoz. O sea, es un altavoz externo que viene con el Yaesu, con el 710, que ya vamos a ver una función muy interesante que tiene esta radio, que al trabajar este altoparlante con el altoparlante de la radio generan un efecto que es el denominado AESS, el Alfa Eco Sierra Sierra. Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero es bueno saber. Miren ustedes que nos viene con este altavoz, el SP40, lo pueden ver ahí, perdón, con una fichita mono de 3,5 milímetros. Interesante que venga con esto porque, bueno, como les digo, tiene una función, esta radio trae una función especial con la parte de audio. Bien, seguimos y ahora sí, viene lo más importante. Permítanme poner un poco más cómodo. Vamos a retirar la radio, la cual viene bien protegida. Sacamos, hacemos esto un lugarcito y aquí está, señores. Vamos a retirar también el plástico y aquí lo pueden ver ustedes. Finalmente, el FT710, un equipito, les diría que prácticamente tiene el mismo tamaño que el FT991. Pueden verlos por todos lados. Vemos ahí el display y lo vamos a poner acá para que tengan ustedes una idea del tamaño. Ahora sí, pasamos entonces a conocer el exterior de la radio y continuamos con la review. Bien, amigos, ahora vemos que en la parte frontal tiene unas teclas de muy buen tacto. Son del tipo gomosa, o sea, son como una gomita. Tiene aquí la ganancia de audio, squelch, ganancia de RF, perdón, ganancia de audio. Tiene también el VFO, el cual se siente, les digo que bastante bien. Tecla de botón inteligente de función.
y para el DSP, y también debajo tenemos otros botones para resetear el DSP y para tener la velocidad de sintonía más rápida o más lenta en lo que es fino. Tiene una hermosa pantalla LCD, tiene el mismo tamaño que la que equipa al FT-DX10. Acá tenemos la tecla de lock para bloquearlo y encenderlo, sintonizador, box, MOX, auriculares y la conexión para el micrófono. La parte del costado vemos que curiosamente trae ahí para poner la tarjeta SD. Ya vamos a ver que esto va a generar un conflicto, pero lo voy a dejar un poquito más para adelante. Por la parte de atrás vemos que tiene, bueno, prácticamente todo lo que se puede esperar de una radio de este precio, pero llama la atención que esta radio, al ser entrada de gama, tiene la salida para un monitor externo. Si bien es una interfaz DVI, podría haber sido HDMI, pero ok, al menos su competencia directa, que es el IC7300, no lo trae, y aquí vamos a poder conectar un monitor externo, como vamos a ver más adelante. También tenemos dos USB, uno para conexión de datos CAT y lo que es interfaz de sonido, y otro por si queremos poner un teclado o algún otro accesorio USB. Tiene también salida exterior de altoparlante, bueno, las típicas salidas REM, ALC, key, RTTI y data de Yaesu. Si seguimos por el otro costado, vemos aquí que lo que tenemos son dos tornillos, los cuales aquí vamos a poder fijar el altavoz externo, ya lo vamos a ver ahora en un ratito, y por la parte de abajo prácticamente lo mismo de Yaesu, con un pequeño stand para poder ponerlo digamos, elevado en la mesa de trabajo del jack. Algo que llama la atención del FT710 es que de fábrica viene con este altavoz externo, el cual puede ser montado tanto a la derecha como a la izquierda de la radio y se sujeta mediante dos tornillos, que podríamos decir se cuelga, mejor dicho, en estos dos tornillos, los cuales también pueden ser desmontados de este lado y montados del otro lado. Este altavoz tiene aquí en ambos costados, perdón que ahí lo muestro mejor, tiene estas gomitas, las cuales se pueden remover, y una vez que las tenemos afuera podemos ya instalar el altavoz este altavoz externo del FT710 en un costado de la radio. Hacemos un poquito de presión y ahí nos queda el FT710 con su altavoz externo, el cual es, aparte de mejorar el sonido, ya que el sonido sale hacia adelante, nos va a poder, nos genera un efecto con una función que ya vamos a ver, hacer un efecto de fase, de inversión de fase entre este altavoz y el otro. Así que bueno, fíjense ustedes qué bien queda. Por supuesto, el altavoz sigue la forma y el diseño del equipo, y la verdad que lo hace ver un poquito más, digamos, de un precio mayor al que apunta, ¿no? A una categoría mayor a la que apunta esta radio. Recordemos que esta radio, este Yaesu, viene a reemplazar al antiguo FT450. Un equipo que, en mi opinión, era bastante feo, más allá de su impecable funcionamiento, era bastante feo y bastante difícil de operar, sobre todo porque tenía su VFO tan pequeño, lo cual daba una sensación de baja calidad o no daba un buen tacto hacia el usuario. Entonces, podríamos decir que la línea Yaesu queda compuesta como su entrada de gama, su HF, es el FT710, luego el FT-DX10, y ya pasamos ahí al FT-DX101, Delta y Mike Papa. Esa sería la línea de Yaesu al día de hoy, completa con sus transceptores HF y 6 metros. Vamos a ponerle alimentación a esta radio, la encendemos y vemos un poquito el menú, a ver de qué va este FT710, este nuevo FT710. Muy bien amigos, ya tenemos la alimentación conectada. Lo único que hacemos es
presionar aquí el botón de Power y vemos el cartel de Yaesu con el modelo FT710. Interesante es la pantalla, se ve muy bien, la verdad que tiene unos buenos ángulos de visión, y algo curioso que trae es que si lo vemos de frente tenemos digamos, una iluminación LED en azul al lado del dial principal, la cual va a cambiar de color si estamos en el receptor principal o en el secundario, en el BFO-A o en el BFO-B. Interesante, y la verdad que se pone un poquito curioso y le da un poquito de vida también a la radio y no la hace tan aburrida. El menú que tenemos es básicamente el mismo menú del FT-DX10. Algo que los Yaesu no se caracterizan es por tener un menú muy intuitivo, pero bueno, yo personalmente soy más fan de ICOM en ese sentido. Apretando la tecla función vamos a poder ir navegando por los distintos menús para ir, por ejemplo, no sé, subiendo la ganancia del micrófono, la potencia, la cual nos da un mínimo de 5 vatios, creo. Así es, y un máximo, por supuesto, de 100 vatios. Volvemos a apretar y nos lleva otra vez aquí al menú, donde tenemos todas las funciones principales de la radio, y también tenemos algunas funciones extras en unos menús secundarios abajo. La verdad, nada diferente al FT-DX10, lo cual para aquellos que ya son usuarios de Yaesu, de los Yaesu de nueva generación, van a sentirse cómodos, aunque, como digo yo, la verdad no es digamos, un menú de lo más intuitivo posible. Volvemos a la pantalla principal y vieron que acá por ahí cuesta un poco, y vemos ustedes algo que me llama la atención en el espectro, que es la velocidad con la que se mueve. Si uno pone, bueno, si uno puede elegir elige la versión de cascada en dos dimensiones, una dimensión, lo que se ve es que la velocidad esta velocidad de los picos de las señales es muy rápida. Creo que en la cámara no se aprecia a ver con tanta nitidez, pero la realidad es como hace mucho flash, y la verdad eso llama un poquito la atención, lo rápido que se mueve, y no he encontrado, ni creo que no existe una forma de regularlo. Eso ya habrá que verlo más en los menús. Bien, amigos, quiero comentarle un poco acerca de las características técnicas de esta radio, pero no quiero la verdad, aburrirlos con datos. La verdad que mucho no hay que saber. Es un HF 50 MHz. Interesante es que trae la banda ya de 60 metros, ya trae la banda de 60 metros incluida en su menú, lo cual es súper positivo. Es de 100 vatios, sintonizador de antena, bla, 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 todo lo mismo. Pero algo interesante que quiero compartir con ustedes es que este equipo es un SDR de conversión directa. Ustedes están viendo aquí en pantalla la cadena de recepción, la cadena de funcionamiento de este FT710, y su recepción es de conversión directa, es SDR de conversión directa. Muchos en internet, no sé de dónde había salido el mito de que estaban diciendo que era un receptor híbrido. Bueno, no, es un receptor, es un equipo SDR de conversión directa, es decir, la señal pasa por la antena, pasa por los filtros, entra por la antena, pasa por los filtros, y luego va directamente al conversor analógico y digital para ser procesada por la computadora, por decirlo de alguna manera, y generar la audiofrecuencia. No tiene subida de frecuencia, digamos, up converters o down converters. Es un receptor idéntico, muy similar en estructura, por lo menos, a lo que es el IC7300, y difiere también de el FT-DX10 y el FT-DX101, ya que esos equipos hacen una
elevan la frecuencia o generan una IF, generan una frecuencia intermedia, que es esa la que se ingresa en lo que sería el receptor. Pero bueno, eso quería aclararlo, que este equipo es SDR de conversión directa, muy similar a lo que es el ICOM, el 7300. Eso trae ventajas y desventajas, pero lo bueno es que es este receptor, este transceptor, el FT710, está número 4 en la lista de Sherwood, lo cual es muchísimo. Está justo debajo de su hermano mayor, el FTDX10, y bueno, solamente superado por radios que cuestan varios miles de dólares, lo cual es algo realmente muy bueno para este receptor, que un receptor de conversión directa SDR esté número 4, muy lejos del IC7300. La verdad que estar cuarto en la lista de Sherwood, que es este ingeniero alemán que prueba en laboratorio los receptores, prácticamente todos los receptores de las radios que hay en el mercado, está en número 4. El 1 es el mejor, el 4 es esta radio que están viendo ustedes, lo cual es muy notable, sobre todo por tratarse de un equipo del tipo SDR. Bien amigos, algo curioso, estoy haciendo la grabación del video, por supuesto estoy con el equipo encendido hace un par de horas, pero fíjense que se acaba de encender el ventilador de refrigeración externo. Y les podría decir, a pesar de que la radio no ha transmitido desde que está conmigo hace ya 2 horas, no es un ruido molesto, pero la verdad que el hecho de que funcione el ventilador con la radio solamente en stand-by llama un poquito la atención. Por supuesto, sabemos que estos equipos tienen una CPU adentro y al ser SDR trabajan un poquito más, digamos, con un poco más de temperatura, pero curioso que solamente en recepción está funcionando el ventilador. Permítanme mostrárselo ahora. Como les decía, el equipo está solamente en recepción y el ventilador está funcionando. Es un pequeño cooler Panasonic y ustedes aquí pueden sentir, más o menos tener una idea del zumbido que genera. Lo curioso, como les comentaba, es que la radio está solamente en recepción hace 2 horas y estamos con una temperatura de 20 grados aproximadamente. A ver, ahora les confirmo qué temperatura tenemos en ambiente. ¿Dónde está la cámara? 21,8 grados, temperatura ambiente, y se ha activado el cooler de la radio. Curioso, al tacto se siente fría, pero el cooler está funcionando y la verdad que con una velocidad un poquito rápida y mete un poquito de ruido, algo que la verdad podría haberse evitado, sobre todo porque les digo, no he transmitido nada, solamente la radio está en recepción. Una de las características que la verdad me gustó bastante de este FT710 es la posibilidad de conectar un monitor externo, función de que carece su competencia directa del IC7300. Si bien, como les decía, es un puerto DVI, no es un puerto HDMI, con un cable, yo en este caso estoy utilizando un cable DVI HDMI, puedo ver sin ningún problema una copia de lo que hay en la pantalla en un monitor o televisor externo. La verdad que es una función muy interesante, sobre todo incluso aquellos que nos gusta hacer un poquito de streaming, poder tener una salida digital para poner, una salida de video para poder ingresar, por ejemplo, a una PC o en algún otro dispositivo. Es interesante. Lo que sí, nada es gratis, hay que pagar un precio y fíjense ustedes los niveles de ruido que tengo. Bueno, es un televisor LCD, la verdad que es normal que genere interferencias, pero bueno, fíjense ustedes, es bastante alta. Habrá que jugar un poco con los cables, apartar la radio del monitor, pero bueno, la posibilidad de conectar un monitor externo está
está totalmente disponible con a lo que es algo extraño, porque esta es una radio de entrada de gama y no hay otra que sea entrada de gama y posea esta interesante y útil, aunque arriesgada, función. Una de las funciones que está, digamos, que Yaesu está publicitando como innovadora dentro de este FT710 es la Alpha Eco Sierra Sierra. ¿Qué es esta función que trabaja sobre el audio? Bueno, normalmente, yo aquí la elegimos desde el menú. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner AESS al 0%. El audio, la salida de audio, en este caso porque tengo el parlante externo, es 100% por el altavoz externo. Sin embargo, por el altavoz de la radio no sale absolutamente nada de sonido. Muy bien, ahora, ¿qué pasa? Cuando activamos esta función de AESS que vamos dando 15, 10, 20, 30, 40, 70%, lo que hace la radio, el audio, es difícil de mostrárselo a ustedes en cámara porque estoy grabando en mono, pero el audio también comienza a salir por el altavoz propio del equipo y se genera como un sonido en esta parte del operador, si esta fuera, digamos, mi cabeza, entre los dos altavoces se genera un efecto que al ir variando la fase, podemos lograr un audio mejor e incluso rescatar señales que son más débiles. No tiene mucho sentido que lo pruebe aquí con el micrófono con el que estoy grabando porque es una función que se tiene que vivir en carne propia. Pero les puedo comentar, por ejemplo, acá que la sensación es extraña. Es como estar con auriculares, podríamos decir. Es como tener un sonido estéreo, pero no, sino como que el audio, en vez de tenerlo, como en otras radios, en este altavoz o en este altavoz, es como que el audio lo tenemos un poco más arriba, es como si el audio lo tenemos acá. La verdad que es bastante interesante, funciona bien, habría que, por supuesto, esto va a haber que probarlo con el paso del tiempo, pero es una función interesante y la cual produce un efecto, la verdad que curioso, podríamos decirle, habría que ver después en la práctica con más horas de radio qué tal funciona. Algo que también, una curiosidad que les quería comentar, es que si ponemos el altavoz de este costado, la tarjeta se bloquea la opción de sacar la tarjeta SD, ¿no? Algún pequeño error de diseño de este FT710, lo correcto hubiese sido que lo pusieran aquí abajo, ¿no? Esas cosas que pasan cuando se diseña una radio. Lo bueno es que es una tarjeta grande y no micro SD, lo cual permite la operación sin ningún problema del Yaesu, de la tarjeta en el Yaesu FT710. Bien, amigos, quisiera ahora también hacer una prueba del audio de transmisión, el audio en transmisión que tiene el FT710. Así que lo que he hecho es conectar una carga fantasma al Yaesu y con un SDR que está en la parte posterior cerca de la salida de antena, cerca de la carga fantasma, he conectado un SDR y el audio que van a escuchar ustedes a través de YouTube es el audio del SDR. Ya tengo micrófono en mano y hago la prueba de transmisión. Hola, probando 1, 2, 3, 4, probando 1, 2, 3, 4. Este es el audio del Yaesu FT710. Audio del Yaesu FT710. Hola, probando 1, 2, 3, 4. Hablando a una distancia de unos 10 centímetros del micrófono. Probando 1, 2, 3, 4. Audio del Yaesu FT710. Audio del nuevo Yaesu FT710. Sin ecualización, procesamiento al 50% y ganancia de micrófono también al 50%. Un audio plano para probar cómo se comporta el micrófono y cómo es la transmisión, cómo es el punch que tiene este FT710. Bien, amigos, ahí estuvo el audio de transmisión. Yo la verdad que se ve, la verdad es un audio muy clarito, la verdad que a mí me gustó, se siente bastante bien.
Por ahí creo que le falta un poquitito más de punch para mi gusto, pero tal vez con alguna ecualización o algo aquí del menú podamos mejorar un poquito más la transmisión. Como pueden ver, permítanme que les ajuste aquí. Perdón la desprolijidad, pero podemos ver que en funciones tenemos también la posibilidad de realizar una ecualización del micrófono y ver por ahí mejorar también los niveles. También podemos incluso aumentar un poquitito más el procesamiento de la señal de audio si lo necesitamos. Bueno, esto ya es algo bastante subjetivo y depende mucho de cómo vamos a estar utilizando la radio, pero la idea es que ustedes también tengan en esta review una pequeña idea acerca del audio de transmisión. Delta Oscar 7, Mike India Lima. Delta Hotel 80 Bravo Alpha Tango 73. Thank you. Delta Oscar 7, Mike India Lima. Delta Oscar 7, Mike India Lima, the 5x7, Roger. Okay, Roger, thank you for the 5x7. You are 5x9 here in Germany. Please, can you give me a report for my audio? I am using the new Yaesu FT710. Okay, thank you for the nice report. 73 and good DX. Bye bye. 73, bye-bye. Bien, ahí un colega Papa Yankee nos ha dado un excelente reporte en el audio. Hemos hecho el contacto en 10 metros con el FT710 y bueno, muy amablemente el colega de Brasil, cerca de casa, llegando muy fuerte aquí a Alemania, nos ha dado un lindo reporte. Así que bueno amigos, muy lindo el Yaesu, el FT710, la verdad que para cerrar aquí esta review, hay cosas que me gustan mucho, hay cosas que no me gustan tanto como toda radio. Una curiosidad que quiero compartir con ustedes también antes ya de despedirme es el tema del audio. El primer nivel de audio es muy alto, es como que pasa de 0 a 20 muy rápido y bueno, una particularidad cuando uno lo está utilizando un poquito más al pequeño FT710, perdón, ya se me lengua la traba. Amigos, muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado esta review, lo he tratado de hacer lo más completo posible. Es una excelente radio, agradezco a la gente de Wimo que me lo ha prestado, enlace en la descripción del video para que si lo desean comprar o si quieren ver algo aquí en la tienda de Wimo y están en Europa, dense una vuelta. Eso ayuda también mucho al canal. Y bueno amigos, ¿qué más decirles? Si quieren saber algo más de la radio me lo dejan en los comentarios y con gusto los leo, los respondo y vemos qué otra cosa, qué otra duda poder resolver acerca de este FT710, la nueva máquina de Yaesu. Un abrazo y muchas gracias por haber visto el video.